vamos a empezar a trabajar como tal el escalado de la base superior. Teniendo en cuenta que nuestro básico sale así tal cual como está, no tiene pinzas ni nada por el estilo, para darle un nivel de dificultad un poco mayor y tener comprensión de cómo se pueden trasladar pinzas, tanto de recuperación de talle como de contorno, vamos a tomar nuestros básicos y vamos a hacer un análisis de pinza como si ya dejaran como tal de ser un básico y pasaran a ser más bien un crop top o simplemente un básico con traslado de pinza por contorno, perdón, por costado y básico con pinza por costado. Entonces simplemente por contorno. Simplemente vengo acá, marco las líneas sobre las que voy a alinear, en este caso mi básico, coloco mi básico alineando línea de profundidad de sisa y centro frente. Fíjense acá, línea de profundidad de sisa y centro frente. Ya después de que lo tenga alineado, voy a venir y voy a hacer los traslados de pinza y voy a darle pinza también por contorno, como lo hemos venido trabajando en teorías anteriores. Es decir, cómo manejábamos nuestras prendas superiores, teniendo en cuenta el manejo, en este caso, de pinzas. Entonces vengo acá, voy calcando escote, hombro, sisa, marco donde quiero que quede la pinza, marco donde está mi punto de cintura, marco donde está mi vértice de pinza por cintura y marco el vértice de pinza con el que voy a trabajar. En este caso lo estoy trabajando a mitad de escala para que podamos tener un acceso, digamos que mucho más sencillo y directo de lo que vamos a trabajar. Entonces lo único que hago en este punto es hacer el traslado de pinza por costado, que es pasar la diferencia que tengo entre cintura, centro frente, cintura, costado, desde donde quiero que salga en este caso mi vértice. En este caso voy a marcar costado completamente recto, ¿cierto? Es como si estuviéramos haciendo un plano de blusa o algo así sobre el que vamos a empezar a trabajar. Marco entonces mi traslado de pinza por costado y voy a venir a dar mi pinza, en este caso, por contorno. Recuerde que para sacar la pinza por contorno lo que hacemos es contorno de busto o contorno base, menos, en este caso, contorno de cintura. Si tomamos cuadro de tallas, ya sabemos que la diferencia es de 24 centímetros. Lo que hacemos es que esos 24, en este caso, que tenemos dos partes separadas, es decir, el cuerpo lo estamos dividiendo en 4 partes, lo que hacemos es dividirlo en 4 partes. Y lo que me va a ir diciendo, o lo que me va a sacar en este caso, es qué tanto debo ajustar por cintura, teniendo en cuenta estas medidas base con las que estoy trabajando. En este caso me está diciendo que por cada cuarta parte debo ajustar 6 centímetros. Casi que lo que puedo decir es que en la parte del vértice de pinza delantero voy a dejar una pinza de 4, por costado una pinza de 2. Simplemente vengo y doy los 4 centímetros con los que voy a trabajar en delantero. Les recuerdo que estoy trabajando a mitad de escala y vengo y doy los 2 centímetros que voy a ajustar por costado. Marco entonces por donde va a salir en este caso ya mi básico con pinzas y demás. Recuerde que ya en el momento en que yo hago pinzas deja de ser un básico. Aquí estamos, insisto, haciendo el ejercicio para poder revisar de qué manera o cómo lo podemos ir trabajando y que no tengamos ningún tipo de inconveniente. En este caso voy a reteñir acá los puntos de construcción para que nos salga el punto con el que vamos a hacer el escalado lo más cercano posible, o digamos que lo más perfecto posible. ¿Qué debo tener en cuenta? En este punto que tengo pinzas, debo venir y hacer la recuperación como tal
de la pinza, teniendo en cuenta que si voy a escalar y tengo pinzas, lo ideal es que ya en el momento en que usted saque el escalado tenga las recuperaciones de pinza con las que usted va a ir trabajando. Entonces simplemente vengo y traigo o vengo y cierro hasta donde va a quedar mi pinza. Y básicamente se le dice recuperación porque lo que hacemos es retirar el excedente y permitir que la tela tenga en ese punto la recuperación con la que vamos a estar trabajando. Insisto, esto es para no escalar nuestro básico tal cual, sino sacarlo de una vez con pinzas y aprender a escalar ya con pinza lo que vayamos a trabajar. Entonces fíjese acá, nos queda ya la recuperación con la que vamos a estar trabajando. Así como lo trabajé por costado, voy a venir a trabajarlo por largo. Entonces lo único que hago es que vengo, cierro mi pinza, primer y segundo lado de pinza, hasta donde debe quedar o hasta donde debe tener, en este caso ya el cierre. Y desde ahí lo único que hago es venir y cortar para poder tener la recuperación de la tela o el papel al momento ya de cerrar la pieza. Entonces fíjese acá y ya nos está quedando la recuperación. Ya en este punto lo único que hago es sacar el básico o sacar ya el punto de partida con el que vamos a estar trabajando. Recuerde que para escalado, según nuestro cuadro de tallas y análisis que ya hemos venido trabajando, vamos a trabajar todo talla 10. Esto que acabo de hacer en el delantero, que fue darle pinzas, lo voy a hacer tal cual hacia la parte del posterior. ¿De dónde estoy sacando la pinza? Ya usted tiene claro teoría de pinzas porque lo hemos venido trabajando, así que usted va a aplicar las pinzas por contorno de lo que vaya a trabajar. Insisto, no estoy escalando un básico, estoy modificando mi básico para sacarles pinza y que sea mucho más fácil trabajarlo. Más fácil no, o sea, digamos que darle un poquito más de nivel de dificultad para hacer un ejercicio un poco más completo en el escalado y aprender a manejar de una vez pinzas, cómo es que funciona. Entonces ya tengo aquí mi posterior, mi delantero, voy a venir y voy a hacer el mismo ejercicio de pinza con el posterior. Entonces lo primero que hago es marcar mis líneas de aplome para que no tengamos inconvenientes. Marco mi línea, en este caso centro atrás, y marco la línea por donde va a quedar profundidad de sisa. Tomo mi básico, aplomo o alineo que coincida línea de profundidad de sisa con centro frente y con centro atrás, y vengo y marco entonces ahora sí el básico con el que voy a trabajar para poderle hacer modificaciones de pinza. Escalado nosotros lo estamos trabajando todo sin margen de costura, pero si usted quiere puede aplicar ya con margen de costura dependiendo el tipo de prenda con el que esté trabajando o con el que vaya a trabajar. Listo, entonces vuelvo y juega, vengo y escuadro mi punto de costado tal cual. Vengo y escuadro mi punto de cintura. ¿Cuánto dijimos que era hacia costado? 2 centímetros. Fíjese acá, 2 centímetros. Y por vértice de pinza habíamos dicho que 4 centímetros. En este caso estoy dejando industrial tal cual delantero posterior en lo que tiene que ver con pinzas. Pero pues recuerde que dependiendo del volumen usted lo puede trabajar de manera diferente. Marco y lo único que hago es venir, tomar en este caso la pinza, dependiendo hacia el lado donde usted la vaya a recargar, pues hacia ese lado dobla, cierra y vuelve y corta para que no vaya a tener inconvenientes. Ese digamos que es el prealistamiento para poder empezar a trabajar lo que vamos a hacer en escalada. Pero insisto, lo estamos haciendo es para darle un nivel de dificultad un poco más alto al ejercicio y aprender a manejar pinzas como lo hicimos en falda.
Entonces, lo único que hago es que voy cortando, dándole la recuperación pertinente o que me está solicitando en este caso tanto el papel como la tela para la pinza. Y ya listo entonces el molde con el que voy a empezar a hacer el escalado. Entonces ya tenemos acá nuestras modificaciones en los básicos con las pinzas y demás que vamos a estar trabajando. Tengo entonces delantero posterior talla 10, les recuerdo que la escala que estamos trabajando es 1-2. Ya teniendo claro esto, vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Nosotros ya hemos venido haciendo el análisis del cuadro de tallas. Hasta el momento habíamos hecho análisis del cuadro de tallas para las medidas que necesitaríamos para la falda, ¿cierto? Es decir, prenda inferior. En este caso que vamos a empezar a trabajar prenda superior, necesitaríamos entonces hacer análisis de contorno de busto, ancho de espalda, ancho de pecho, talle frente, talle atrás, centro frente, centro atrás, costado, aunque nuestro costado sale deducido, hombro, contorno de cuello, no utilizamos cuello delantero ni cuello espalda, largo de manga, listo, hasta ahí. Lo único que estaríamos trabajando también es separación de busto para poder modificar las pinzas. ¿Qué quiere decir? Básicamente lo que tendríamos que venir a hacer es lo mismo que trabajamos en falda. Contorno de busto, diferencia entre la talla 10, que es nuestra talla base, a la talla 8, a la talla 6, a la talla 12, a la 14, donde hay ruptura, empezar a hacer el análisis correspondiente. Diferencia entre ancho de espalda, entonces tengo mi ancho de espalda correspondiente a la talla base, es decir, talla 10, la diferencia de la 10 a la 8 es 1 centímetro, de la 8 a la 6 es 1 centímetro, de la 10 a la 12 1 centímetro, de la 12 a la 14 1 centímetro, de la 14 a la 16 ya empiezo a tener centímetro y medio, ¿por qué? Porque tengo ruptura. Todo este tipo de elementos es lo que tenemos que hacer siempre antes de empezar a hacer un escalado. Nosotros podemos hacer el análisis general, como ya lo trabajamos en primer trimestre, o lo podemos ir haciendo de acuerdo al tipo de prenda. En el material de apoyo van a encontrar esta información. Puede que no en el mismo orden, porque esto es digamos que sintetizando un poco la presentación, pero nos van a entregar el cuadro ya con las medidas y los análisis correspondientes de la talla 6 a la 14, es decir, tomando como punto de partida la talla 10 para poder ir haciendo el desarrollo de lo que aquí estamos trabajando. Nos van a ir entregando las medidas de lo que debemos ir aplicando en cada uno de nuestros focos o puntos de escalado y nos están pidiendo que hagamos el análisis de la talla 6 a la talla, de la talla 16 a la talla 18. Es decir, vamos a ir trabajando sobre el mismo esquema que ya habíamos planteado en escalado de falda. Entonces, ¿qué me está diciendo? La diferencia por talla en contorno de cuello es de 1.5. ¿Cuánto se aplica como tal del contorno de cuello sobre el plano? Es decir, cuando nosotros estamos haciendo el desarrollo, lo que nosotros nos dicen es, tome su contorno de cuello, divídalo en 5 y esa es la medida con la que vamos a ir trabajando. Aquí en este caso me está diciendo que la diferencia o lo que debo aplicar por talla es 0,3. ¿Cuánto me está diciendo? Contorno de cintura, 4 centímetros. Como es un contorno, lo divido en 4, equivale a 1 centímetro. Contorno de cadera, en este caso no vamos a trabajar contorno de cadera. Talle frente, me dice que la diferencia por talla es de 0,5, se aplica completa, es decir, 0,5 es lo que vamos a aplicar sobre el plano. Centro frente, centro atrás, talla atrás y todo lo demás es lo que vamos a ir haciendo el análisis. Ya en este punto tengo por talla lo que debo ir incrementando. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Nosotros vamos a estar trabajando en este caso alineando o aplomando nuestras líneas de construcción, diciendo que nuestro punto muerto, vuelve y juega, va a ser la línea de profundidad de sisa. Recuerde que usted puede escoger su línea o su punto muerto hacia donde usted lo quiera llevar. En este caso lo vamos a estar trabajando sobre línea de profundidad de sisa. Entonces, en este caso, ya teniendo claro por dónde va a salir mi plano cartesiano, es decir, tengo aquí ya mi eje central donde ya ubico mi punto muerto,
vamos a empezar a hacer el análisis correspondiente antes de pasar al plano de por dónde debe ir cada una de las proporciones o cada una de las medidas que sacamos para el análisis como tal de nuestro básico. Entonces, en este caso, vamos a tomar desde nuestro punto de cuello-hombro como tal, punto cero, es decir, no va a escalar ni por X ni por Y. Va a quedar o va a permanecer como punto muerto. No quiere decir que este punto no se vaya a modificar, se va a ir modificando a medida que trabajemos talle, a medida que trabajemos hombro y demás tipos de elementos. Por el momento, por lo menos para el delantero, en este caso lo vamos a trabajar como punto cero. ¿Por qué, insisto, estoy dejando en este punto cero? Porque cuando voy y reviso cuánto crece centro frente crece 0,25. Los 0,25 se los vamos a dar de largo, es decir, que los vamos a modificar desde la línea de profundidad de sisa hacia abajo. Es decir, que en este caso mi línea de centro frente baja o escala por X, por Y, es decir, por largo, 0,25. Es decir, que en este caso debe venir y bajar 0,25. Si lo que voy a hacer es incrementar, ¿no? Porque si lo que voy a hacer es disminuir, pues lo que tengo que hacer es desde este punto hacia arriba 0,25. Es decir, que ya estaríamos diciendo que mi centro frente ya estaría chuleado o ya quedaría contemplado dentro de las modificaciones que vamos a ir trabajando. Ya luego de pensar entonces por centro, voy a ir a trabajar mi punto de cuello-hombro. Desde el punto de cuello-hombro, nosotros trabajamos dos medidas. La primera medida es el talle, fíjese acá, y la segunda, el cuello. Es decir que voy a ir a revisar cuánto crece o cuánto aumenta mi talle frente, fíjese acá, mi talle frente aumenta 0,5. ¿Qué quiere decir? Si yo ya estoy bajando 0,25 de centro frente, pero que también estoy tocando el punto de cintura, que es decir, por donde va a pasar mi talle, quiere decir que lo que le hace falta al incrementar talle es 0,25. Quiere decir que voy a subir 0,25, ¿para qué? Para que este punto de acá y este punto de acá, al sumarlo, me dé los 0,5 que dice que incrementa el talle frente. Es decir, que ya tengo en este caso centro frente y talle frente con las modificaciones o con los puntos de escalado o focos de escalado que voy a trabajar. Me hace falta en este caso el contorno de cuello. ¿Cuánto dice que es el contorno de cuello? El contorno de cuello me dice que debe aumentar 0,3. Es decir, que en este caso, por el eje X, es decir, por ancho o por contorno, que es lo que amplío, voy a ampliar o voy a correr 0,3, que es la diferencia que me está indicando en el escalado. ¿Qué debo tener en cuenta? Voy a venir y voy a modificar en este caso el largo de hombro. No modifico caída de hombro porque recuerden que caída de hombro para nuestro manual o en nuestra metodología siempre va a ser de 4 centímetros, es una medida estándar, es decir, no se modifica. De la talla 6, la talla 18, 20 o la talla que usted esté trabajando siempre va a ser de 4 centímetros, según nuestra metodología. Si yo llegase a encontrar un cuadro de tallas que modifica la caída de hombro, pues tendría que venir a modificarla. Pero en este caso no trabajamos modificación en caída de hombro, es decir, que todas van a quedar con la misma caída. ¿Qué sí voy a modificar? Recuerde que si nosotros modificamos largo, ¿cierto? Que en este caso es el talle se debe modificar de manera paralela, es decir, que si lo modifique en el punto de cuello-hombro, lo tengo que venir a modificar en el punto de hombro-sisa. Es decir, que de entrada ya sé que debo subir los mismos 0,25 que le di de recuperación de talle o de largo de talle. ¿Cuánto amplía o cuánto aumenta el punto de hombro? El largo de hombro, en este caso, si nos vamos a revisar, aumenta 0,25. Si yo vengo y desde este punto aumento 0,25, pues no estaría ampliando el hombro. ¿Por qué? Porque desde el punto original ya corrí 0,3, que es del contorno de cuello.
Es decir, que debo venir y modificar en el punto de hombro, ya no solo 0,25, sino sumar la medida que aumenta el hombro más lo que le di de contorno por cuello. Es decir, en este caso, 0,6 o 0, perdón, en este caso sí, 0,6 o 0,525 si es lo que voy a trabajar. ¿Listo? Pero es importante aclarar que siempre lo vamos a trabajar teniendo en cuenta las modificaciones, pues para que nos amplíe, porque insisto, si corremos aquí 0,3 y aquí corremos 0,3 de largo de hombro, pues no estaríamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque le estoy disminuyendo. Quiere decir que en hombro debo aumentarle tanto la medida del cuello como la medida del hombro. Entonces, en este caso, por aproximación y manejo, digamos que de milímetros, lo vamos a dejar a 0,6. Nosotros trabajamos también el punto de ancho de pecho, es decir, que debo tener aquí marcado desde mi base o desde lo que vaya a trabajar el punto de ancho de pecho. ¿Cuánto me dice que amplía ancho de pecho? En este caso, ancho de pecho me dice que va a quedar de 0,5. Es decir, que es un ancho, no lo voy a modificar en punto Y, únicamente lo voy a modificar en punto X, es decir, por ancho. ¿Y cuánto le voy a correr? Me dice que ancho de pecho equivale a 0,5. Es decir, que ya cuando esté haciendo el escalado voy a modificar los 0,5. Voy entonces ahora por línea de profundidad de sisa, contorno de busto o contorno de pecho. Vengo acá y busco el contorno de busto o el contorno de pecho. Identifico la medida con la que voy a trabajar y en este caso me dice que debo aumentar o debo incrementar 1 centímetro por contorno. ¿Qué debo tener en cuenta? En este punto tengo mis vértices o mis puntos de pinza, es decir que si tengo en cuenta que esto debe ir paralelo, ¿cuánto le voy a modificar o cuánto le voy a ampliar? También voy a correr 1 centímetro y 1 centímetro en cada punto de pinza. Por contorno de cintura, ¿cuánto me amplía por contorno de cintura? 1 centímetro. Es decir, por X voy a venir y voy a ampliar 1 centímetro. Básicamente lo que estaríamos diciendo es que en este punto trazamos algo paralelo para que pueda modificar y para que pueda ampliar, en este caso, la pinza. Listo. ¿Qué otros elementos debo venir a manejar? En este caso, que estamos trabajando recuperación de talle, ¿sí? O si usted lo quiere ver como centro-frente, fíjese que va o baja 0,25. Si lo imaginamos paralelo, tiene que ir vértice de pinza hacia abajo 0,25 y tiene que ir desde el punto de cintura acostado 0,25 para que amplíe de manera proporcional y que no se vaya a perder la forma o la estructura con la que estamos trabajando. En pinza, ¿cómo hago para saber cuánto es la modificación en este caso por vértices de pinza? Recuerde que el vértice de pinza trabaja es por separación de busto. Lo que nosotros debemos tomar es la diferencia que debemos aplicar de separación de busto e ir corriendo nuestros vértices de pinza. En este caso, las pinzas se desplazan para aumentar sobre el eje X 0,25. ¿Qué debo tener en cuenta? Si corro aquí en este punto 0,25, en cada punto de la pinza debo correr 0,25. No le puedo modificar como tal el ancho, ¿sí?, a las pinzas. ¿Por qué? Porque ya nosotros hicimos un análisis de pinza genérico por contornos que aplica, en este caso, desde la talla 6 hasta la talla 14, según el análisis base de los contornos. Entonces, esto está tal cual en la presentación explicadito, solamente que estamos haciendo acá algo un poco más, digamos que en contexto, para que si hay dudas, no sea simplemente leer, sino que quede clara la explicación. ¿Qué debemos tener en cuenta? En el posterior, cuando vamos a hacer el análisis, fíjense que cuando hablamos como tal del punto de centro atrás, en este caso amplía ya no 0,25, es decir, no como el
delantero que únicamente bajó 0,25, sino que amplía 0,5. Es decir, que debo subir y debo bajar 0,25 para poder tener los 0,5 totales. Entonces vuelve y juega. Voy a marcar acá las líneas de construcción para que sea un poco más familiar a lo que estamos trabajando. Y me está diciendo punto muerto, punto de intersección entre centro atrás y línea de profundidad de sisa. ¿Qué debo tener en cuenta? Me dice que centro atrás, amplía 0,5. Es decir que voy a subir 0,25 y voy a bajar 0,25 para poder tener los 0,5 totales. ¿Cuánto debo ampliarle? Recuerde que es un punto muerto, así que no amplía. Queda en 0 todos los puntos con los que estamos trabajando. Por X, ¿no? Por Y si va a alargar 0,25. En este caso me dice recuperación o largo detalle posterior. Me dice que son 0,5. Quiere decir que ya tengo los 0,25. ¿Cuánto debo subir? 0,25 para tener la recuperación de detalle con la que estamos trabajando. Y vuelve y juega. El contorno de cuello me dice que debe correr por X, en este caso 0,3, entonces vengo y marco los 0,3 con los que voy a trabajar. Paralelo me crece el hombro según la recuperación o el largo detalle, es decir que amplía 0,25. ¿Y cuánto voy a correr en hombro? Según esto, hombro amplía 0,25 más los 0,3 de cuello, podríamos aproximarlo a 0,6. ¿Cuánto me amplía ancho de espalda? Ancho de espalda en este caso corre o amplía 0,5. ¿Cuánto me amplía o cuánto me modifica el contorno de busto? En este caso, 1 centímetro. ¿Cuánto me amplía el contorno de cintura? 1 centímetro, el cual mando paralelo. En este caso no tengo pinza por costado, así que no voy a intervenir en esa parte. ¿Cuánto me modifica en este caso por largo en punto de cintura? Fíjese acá, 0,25, es decir, 0,25, 0,25 y teniendo en cuenta la separación de busto, voy a venir y voy a modificar el vértice de pinza. ¿Cuánto modifica? Separación de busto, 0,25. Y modifico de igual manera primer y segundo lado de pinza. Ya teniendo entonces claro cómo funciona, vamos a empezar a hacerlo directamente al papel. Vamos a empezar desde el delantero y ya después de tener el delantero pasamos al posterior. Entonces lo primero que hay que hacer es venir y alinear o aplomar como tal la base con la que vamos a trabajar. Aquí simplemente estoy marcando una guía para saber que sí me va a quedar alineado, en este caso el básico, y que no voy a tener, digamos que, voy a tener los espacios para poder escalar. Entonces recuerden que marco mis líneas de aplome, siempre, no importa lo que esté trabajando, marco mis líneas de aplome, coloco mis básicos o coloco el molde con el que vaya a trabajar y recuerde que siempre la base o el punto de partida va en rojo para diferenciarse o para tener como el punto principal lo más visible posible, que es con lo que vamos a empezar a hacer, en este caso, el escalado. Listo, ya entonces teniendo claro cómo vamos a empezar a aplicar nuestro escalado, nosotros ya sabemos cómo mover nuestros puntos, punto por punto de lo que vamos a trabajar. En este momento vamos a empezar a trabajar por plano, es decir, si vamos a empezar a modificar nuestro punto de centro frente, ya sabemos que queda en este caso punto 0, pasaríamos a modificar nuestro punto de tache o cuello hombro. Si vamos a empezar a modificar cuello hombro, vamos a empezar a marcar cuánto modifica o cuánto digamos que debería ser el aumento o la disminución por talla para poder tener todos nuestros puntos focales o todos nuestros focos con los que vamos a ir trabajando el escalado. Entonces, ya teniendo claro esto, ¿puedo trabajarlo igual en la falda? Claro que sí, ustedes tienen el material de apoyo, lo pueden hacer de la misma manera. El de la falda lo explicábamos a esa minucia y a ese detalle de uno por uno para que ustedes tuvieran claro qué era lo que estábamos trabajando. Seguramente este le va a parecer mucho más sencillo. Entonces, lo que me está diciendo es que de la talla 10 a la talla 14
debo ir aumentando 0,25. Entonces, vengo acá, tomo mi punto o mi plano cartesiano sobre el eje Y, punto de talle, que es lo que vamos a ir modificando, y voy 0,25 hacia arriba, quiere decir que ese sería el punto de la talla 12, 0,25 hacia arriba, quiere decir que ese sería el punto de la talla 14. ¿Listo? Aquí se me dificulta un poco más porque estamos trabajando en este caso a mitad de escala y no tengo la regla correspondiente con las medidas de mitad de escala, pero básicamente eso es lo que vamos a ir marcando. Si voy a reducir o si voy a, digamos que a modificarlo por reducción, lo que me está diciendo es de la talla 10 a la talla 8, 0,25, de la talla 8 a la talla 6, 0,25. ¿Listo? Casi que lo que estamos haciendo es marcando los puntos que debo ir modificando a lo largo o el talle en la parte superior. ¿Qué debo tener en cuenta? Este punto de cuello-hombro también, digamos que amplía por X o reduce por X. ¿Cuánto amplía o cuánto reduce? Puedo venir y tomar mi punto de la talla 12 y revisar cuánto es lo que va a empezar a reducir. En este caso, reduce 0,25, perdón, 0,3, vengo y marco los 0,3. De la talla 12 a la talla 14, vuelve y juega, reduce 0,3, vengo y marco como si estuviera haciendo una especie de cuadrícula para poder ubicar cada uno de los puntos donde voy a ir escalando. Entonces, fíjese acá que si nos vamos ya a colores, estaríamos trabajando la talla 12 y la talla 14, ¿cierto? Ahora, vamos a empezar a hacerle reducción, es decir, que me voy a ir por el eje X, pero hacia la parte negativa. Quiere decir que me dice que por el punto de cuello-hombro debo ir haciendo reducción de 3 milímetros por talla, entonces vengo y marco los 3 milímetros con los que voy a trabajar. Desde ahí puedo ir marcando la cuadrícula correspondiente y básicamente lo que voy a ir teniendo es mis puntos o mis focos sobre los que voy a ir escalando. Aquí es para ya venir y marcar todos en un solo momento, ¿listo? Entonces vengo y digo cuál va a ser en este caso mi talla 8 y cuál va a ser en este caso mi talla 6, ¿vale? ¿Puedo venir y marcar las convenciones de una vez? Sí. Fíjese acá, talla 10, ya sabemos que es la roja. Aquí estoy diciendo que la talla 12 va en morado. Estoy diciendo que la talla 10, la talla 14 va en azul. Y para reducción estoy diciendo que la talla 8 va en naranja y la talla 6 va en verde. Básicamente esos son los puntos o los colores con los que voy a empezar a trabajar. Entonces simplemente voy haciendo las convenciones correspondientes para no tener ningún punto o ningún problema. ¿Qué me va a ayudar a identificar que sí estoy haciendo un buen escalado? Fíjese que si yo vengo y uno mis puntos focales, voy a encontrar una diagonal, ¿sí? Que es lo que me está indicando que sí está siendo proporcional el escalado con el que estoy trabajando. Ya modifiqué entonces mi punto de cuello-hombro. ¿Qué voy a venir a trabajar? Voy a venir a modificar en este caso el punto de hombro. Entonces vuelvo y juego. Tomo mi punto de hombro, marco mi plano cartesiano. Recuerde que siempre lo alineamos sobre las líneas de construcción para que no vaya a haber inconvenientes o las líneas de aplomo. ¿Qué me está diciendo? Por el eje X amplía, por ancho, por el eje Y amplía a lo largo o reduce si nos vamos a ir a lo negativo. ¿Cuánto me dice que debo ir haciéndole de amplitud el mismo paralelo que trabajé para largo de talle? Es decir, que en este caso vengo y digo que de la talla 10 a la talla
12 amplía o incrementa 0,25, vengo y marco los 0,25, de la talla 12 a la talla 14 amplía 0,25, vengo y marco los 0,25. ¿Cuánto reduce? De la talla 10 a la talla 8, 0,25, de la 8 a la 6, 0,25. ¿Cuánto va a empezar a ampliar en X? Por hombro, ya sabemos que son 0,6, teniendo en cuenta nuestros análisis que ya veníamos o que ya trabajamos. Así que vengo y marco los 0,6 correspondientes de la talla 10 a la talla 12, los 0,6 correspondientes de la talla 12 a la 14. Y puedo ir cerrando en este caso los recuadros con los que voy a trabajar para encontrar mis puntos que voy a ir incrementando. Entonces ya tengo aquí el de la talla 14, voy a identificar el de la talla 12, vuelvo y juega, simplemente voy marcando, insisto, como una especie de cuadrícula que me va a ir diciendo de dónde a dónde es que lo vamos a ir trabajando o los puntos de intersección que vamos a ir trabajando. Voy ahora a hacer disminución o voy ahora a reducir por el eje X. De la talla 10 a la talla 6, 6 milímetros, de la talla 10 a la talla 8, 6, de la 6 a la 8, vuelvo y juega 6. Y vengo y marco mis cuadrículas por donde voy a ir trabajando o por donde voy a ir haciendo la disminución. Insisto, ya en este punto estamos trabajando puntos focales. En falda lo único que estábamos haciendo era un acercamiento para tener claro cómo era que íbamos a trabajar. Vuelve y juega. Si yo vengo y marco una diagonal, me va a pasar por todos los puntos y eso lo que me está diciendo es que estoy teniendo un óptimo desarrollo del escalado. Es decir, tengo aquí mi talla 8 y tengo aquí mi talla 6. ¿Listo? Vamos entonces ahora por ancho de pecho. ¿Qué me está diciendo? Ancho de pecho. Viene, marca plano cartesiano, en este caso únicamente incrementa por X o disminuye por X. Marco la Y para que ustedes la identifiquen. ¿Cuánto me debe, digamos que modificar? 0,5. Entonces vengo aquí y voy dando 0,5 correspondiente a la talla 12 y 0,5 correspondiente a la talla 14. Si voy por reducción, 0,5 correspondiente a la talla 8, 0,5 correspondiente a la talla 6. Voy entonces ahora por contorno de busto, línea de profundidad de sisa. Vuelve y juega, en este caso no modifica por Y, únicamente modifica por X. Es decir, que para aumento me está diciendo que 1 centímetro por talla, es decir, 1 centímetro de la 10 a la 12, de la 12 a la 14, 1 centímetro, de la 10 a la 6, a la 8, 1 centímetro, de la 8 a la 6, 1 centímetro. Ya habíamos hablado del punto de pinza, simplemente podríamos venir a trabajarlo acá paralelo para no tener que modificar los puntos de pinza. Vengo y marco plano cartesiano correspondiente al punto de cintura. Fíjese que aquí estoy alineando siempre a plomo sobre mis líneas de construcción o sobre mis ejes de construcción, ¿vale? Para que el escalado vaya quedando con la proporción que estamos trabajando o bien alineada. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. En el punto de cintura costado me dice que por contorno de cintura amplía 1 centímetro, por recuperación o largo de talle o largo de centro 0,25. Entonces vengo aquí, si le quiero dar primero los largos, viene y me dice que de la talla 10 a la talla 12, 0,25, de la 12 a la 14, 0,25, de la talla 10 a la talla 8, 0,25, de la 8 a la 6, 0,25. Ahora por contorno, me dice que 1 centímetro de la talla 10 a la talla 12, 12 a 14, 1 centímetro, de la talla 10 a la talla 8, 1 centímetro, de la 8 a la 6, 1 centímetro.
y puedo venir aquí a ir cerrando los planos con los que voy a ir trabajando. Aumento para tener entonces en este caso nuestro punto focal de la talla 12. Aumento para tener entonces nuestro punto focal de la talla 14. Disminución para tener nuestro punto focal de la talla 8 y disminución para tener nuestro punto focal de la talla 6. Y fíjese que aquí si coloco me va a dar la diagonal por cada uno de los puntos que estoy trabajando, puntos focales, lo cual me va a decir que si estoy trabajando bien el escalado. Si esta diagonal que estoy marcando no me llegase a dar, es decir, estaría trabajando no un buen escalado, sino estaría haciendo un análisis que no corresponde a lo que estamos trabajando. Aquí estoy marcando de una vez por color los puntos focales para que no tengamos inconveniente. Y sigamos manejando en todo la misma onda o digamos que los mismos planos correspondientes. Listo, ya entonces tengo punto de cuello-hombro, punto de hombro, ancho de pecho, tengo contorno de busto, tengo contorno de cintura con recuperación por largo de detalle o centro. Voy a modificar entonces ahora mis puntos de pinza y el punto de centro frente. Puntos de pinza, entonces vuelve y juega. Marco aquí, plano cartesiano, fíjese que siempre sobre líneas de construcción. Marco aquí, plano cartesiano, siempre sobre puntos de construcción. ¿Cuánto modifica por Y? O sea, por largo, lo mismo que estoy modificando en cintura, es decir, disminuye de a 0,25, disminuye de a 0,25. Aumenta de a 0,25 y aumenta de a 0,25. ¿Listo? ¿Cuánto voy a ir corriendo? En este caso tengo que revisar cuánto es la diferencia por separación de busto y eso es digamos que lo que me va a dar los puntos para poder modificar o trasladar sobre X mis vértices de pinza o pinza con la que esté trabajando. Entonces, según esto dice que modifico 0,25. Si voy a ampliar, lo que hago es, me voy hacia la parte positiva de X. Si voy a disminuir, me voy hacia la parte negativa de X. 0,25 de la 10 a la 12, 0,25 de la 12 a la 14, 0,25 de la 10 a la 8, 0,25 de la 8 a la 6. Y me voy también por largo de pinza. 0,25 de la 10 a la 12, 0,25 de la 12 a la 14. Primer y segundo lado de pinza los escalo de la misma manera. Disminuye de la 10 a la 8, de la 8 a la 6, 0,25, 0,25 y 0,25. Básicamente esos son los puntos a tener en cuenta al momento de hacer el escalado. Vuelvo y marco mi cuadrícula para identificar los puntos focales y paso ya a lo que voy a trabajar por recuperación de talle o largo de talle o centro frente. ¿Cuánto me está diciendo? Que debo aumentar 0,25, 0,25 y disminuye 0,25 y 0,25. Si me siento más seguro marcando con color, lo marco con color para saber en dónde está cada una de las tallas que voy a ir trabajando y pues no tener digamos que inconvenientes. Entonces, ya teniendo acá todos nuestros puntos o nuestros focos, vamos a empezar a unir cada una de las tallas con las que estamos trabajando.
Les recuerdo, se puede trabajar de cualquiera de las dos maneras, es decir, como lo escalamos en falda, identificando talla por talla, o como lo estamos haciendo en este caso, digamos que todo, identificando todos nuestros puntos o todos nuestros focos, y ahí sí ya venir a trabajar. Yo voy a escalar tomando las curvas o como referencia mi básico, ¿listo? Pero lo hago únicamente porque no tengo las curvas específicas y no quiero que se me vaya a dañar en este caso el plano. Entonces fíjese acá, tomo el color correspondiente a la talla 12 y voy a ir uniendo en este caso todos mis puntos de color morado, todos mis puntos o focos de color morado. Entonces simplemente vengo y coloco y voy marcando según lo que me está indicando o lo correspondiente. Vengo y marco mi punto de hombro, mi nueva línea de hombro. Vengo y marco por donde va a salir mi sisa. Entonces, insisto, yo voy a tomar mi base únicamente como referencia para ir marcando cada uno de los puntos, teniendo en cuenta que no tengo las reglas. Igual usted lo puede trabajar de cualquiera de las dos maneras. ¿Listo? Es más como por ir llevando la misma proporción que estamos trabajando en este caso o en este punto. Listo. Continúo entonces. Voy a marcar o voy a escalar en este caso la pinza. Vengo entonces y marco desde donde va a ir mi pinza hasta donde va a pasar el escalado. Puedo marcar en este caso mis puntos de costado. Y teniendo en cuenta que la pinza tiene una recuperación, también voy a venir y voy a tomar en este caso mi básico. Y voy a venir ir marcando la recuperación de pinza que ya le marqué desde el inicio. ¿Listo? Continúo entonces por largo. La pinza la puedo trabajar tal cual como trabajé la del costado para poder tener la recuperación que ya habíamos marcado desde el inicio. Listo, ya tengo entonces el escalado correspondiente a la talla 12 de mi delantero junto con las modificaciones de pinza. Bueno, en este caso cerramos las pinzas o terminamos los puntos. Fíjese acá que voy a ir modificando los vértices de pinza. Voy a ir modificando los vértices de pinza. ¿Listo? Voy a pasarme ahora a la talla 8 para ir haciendo también la más pequeña. Entonces vuelvo y juego. Tomo aquí mi punto o mi foco correspondiente a la talla 8. Vengo y busco mi escote. Marco. Marco la nueva línea de hombro o mi línea de hombro correspondiente a la talla 8. Vuelvo y tomo acá mi base para que me vaya dando la misma forma. Vengo y tomo desde donde voy a hacer reducción. Vengo y marco entonces mi costado, teniendo en cuenta que a la pinza le voy a hacer de una vez la reducción con la que estamos trabajando. Listo. Vengo y marco por largo. Y vengo y marco por donde va a quedar mi vértice de pinza. Listo, fíjense que ahí ya se empieza a ver cómo voy modificando y cómo voy corriendo cada uno de los puntos que estamos trabajando.
Voy a pasar entonces a la talla 14. Entonces vuelve y juega. Insisto, voy a trabajar aquí con mi básico. Para respetar las curvas y pues tener siempre, digamos que la misma construcción. Modifico punto de hombro. Modifico por donde va a ir quedando mi sisa. Modifico mi costado, respetando la pinza. Vengo y coloco mi pinza para poder identificar tal cual los vértices que ya trabajamos, y vengo y lo traigo a donde está mi vértice de pinza. Modifico por largo. Y modifico por vértice. Y ya por último, vengo y modifico según la recuperación que me está indicando desde el básico. ¿Qué debo tener en cuenta? Fíjese que ya se va a ir viendo por talla qué es lo que estamos haciendo, y lo importante es que se siga viendo morfo, que se siga viendo proporcional y que no se pierda la forma en la que estamos trabajando. ¿Qué va a hacer usted ahora? Va a hacer este mismo ejercicio de escalado, pero con el posterior, teniendo en cuenta ya el análisis de nuestros puntos focales. Si usted lo quiere trabajar de esta manera, lo trabaja de esta manera. Si lo quiere trabajar como lo trabajamos en falda, lo puede hacer también de esa manera. Va a hacer el análisis de tallas de la 16 a la 18 y va a hacer el escalado para poder culminar o correspondiente ya a la talla 16 y a la talla 18.